Capítulo 5. Hitos en la historia de los videojuegos. ¿Qué hace que una película sea trascendental, que sea innovadora, que sea disruptiva, que genere un impacto en el espectador? Son múltiples factores, pero siempre se llega a un punto realmente complejo en donde la definición de ese algo mágico de cierta película no tiene una definición exacta. Que si Ciudadano Kane retrata la crisis política de Estados Unidos, que si 2001 una odisea en el espacio revolucionó los efectos especiales, que El Padrino fue la cúspide técnica de la realización audiovisual. Eso lo sabemos, pero ¿en dónde se encuentra esa famosa magia que la volvió tan indispensable para la historia del séptimo arte? Pues este mismo fenómeno de originalidad trascendental sucede en el mundo de los videojuegos. Que si Mario Bros revolucionó el plataformero, que si Zelda exploró nuevos horizontes, que si Mega Man incorporó nuevas mecánicas. Yo digo que los videojuegos son el santo grial de la comunicación. Cuando yo estoy gritando, me da mal genio perder. Eso no está fuera del videojuego, eso hace al videojuego, eso es parte del videojuego. Puede ser innovador en las narrativas, puede ser innovador frente a las herramientas que se esté presentando o a las consolas. A partir de estas reflexiones desde Magazine B-Cine, hemos decidido cerrar esta temporada con la búsqueda de nuevos expertos que nos van a ayudar a responder esta pregunta. Al igual que ocurre en el cine, ¿qué hace mágico un videojuego? Soy Sandra Castro Pinzón, soy directora de Tan Grande Jugando. También actualmente trabajo para un estudio de videojuegos que se llama Timba Games como Project Manager y Business Developer. Business Developer es la persona encargada de encontrar y evaluar nuevos negocios que ayuden al crecimiento de una empresa. Y yo me dedico a fomentar la industria de desarrollo de videojuegos. Mi nombre es Elías Manacet Rey Vázquez. Yo soy profesor titular del Departamento de Filosofía de Uniminuto. Puntualmente soy docente de la maestría en Ética y Problemas Morales Contemporáneos. Los videojuegos siempre me han gustado, hacen parte de toda mi vida. Sin embargo, no siempre estuvieron, pero pues yo tuve una defensora que no tienen muchas personas y es justamente que mi mamá era mi defensora del juego. Oficialmente tengo mi primera consola cuando cumplo 10 años. Eso es una edad tardía para un gamer. Normalmente los gamers empiezan como a los 6, a los 4. Pero pues desde ahí como que disfruté mucho estar en esos espacios con videojuegos. Sin embargo, cuando yo perfilé mi carrera profesional, nunca me imaginé que iba a estar dentro de la industria de desarrollo de videojuegos. Me gustan, porque fueron y han sido parte de mi vida, desde cuando estaba pequeño, con parte de mi infancia, de mi formación, el videojuego siempre ha estado presente. Desde cuando jugábamos las famosas maquinitas, los juegos arcade, que eso para mí han sido una de las cosas más bellas que tuve en mi infancia, hasta llegar a las grandes consolas de Xbox, de PlayStation, toda esta cuestión ha sido parte. Digamos, lo que soy. Actualmente soy investigador sobre videojuegos, temas de los impactos de la tecnología y en especial el videojuego. Y muchas de sus dimensiones constitutivas. La magia del videojuego yo diría que es todo, desde su expresión gráfica, desde su mecánica, desde su narrativa, desde su poder interactuar con el juego, el poder ser partícipe del juego, yo digo que esa es la magia. Yo digo que los videojuegos son el santo grial de la comunicación y es porque a través de un juego tú puedes enseñar muchísimas cosas. Tú estás dejando de la mejor forma un mensaje que no puedes dejar ni a través de la prensa escrita, ni un libro, ni una película, no. Un videojuego es
mucho más profundo como mensaje que otra cosa. Y pues bueno, cuando yo les hablo de que el videojuego es la mejor herramienta de comunicación y que de hecho es el santo grial de la comunicación, yo quiero que tengan en mente lo siguiente. Piensen en un iceberg. Entonces pensemos en Harry Potter. Harry Potter versión libro es lo que está debajo del agua. Harry versión película es lo que está encima, ¿no? La punta del iceberg, lo que sí se ve. Pero un videojuego es todo el iceberg completo, porque tú no estás leyendo sobre las aventuras de alguien, tú no estás viendo las aventuras de alguien, tú te volviste Harry Potter. Tú mueves el personaje y hablas con las personas que tú quieras, estás desarrollando los hechizos que tú quieras porque eres tú el que se vuelve ese avatar. Y cuando, pierdes en el juego, no dices mataron a Harry Potter, dices me mataron, porque ya te metiste dentro de ese personaje. Por eso es que somos responsables del mensaje que estamos entregando a través de los videojuegos. Más allá de una interactividad, que la interactividad es un asunto en el que tú estás allá máquina juego y yo estoy acá jugador, hay un encuentro vital de experiencia entre lo que el juego me ofrece y lo que yo como jugador hago. Cuando yo estoy gritando, me da mal genio perder. Cuando yo vivo lo que vivo en el juego, eso no está fuera del videojuego, eso hace al videojuego, eso es parte del videojuego. Y lo que ofrece el juego es parte también de lo que yo soy. En última, lo que yo quiero decir es que la interactividad hace esa división. Juego allá, jugador acá. Lo que yo propongo, y de hecho es un término que tomo de una filósofa norteamericana llamada Karen Barat, lo que existe es una intraactividad, una mutua constitución entre jugador y videojuego. Yo me hago jugador en la medida en que yo juego. El videojuego no es nada si nadie lo juega. Ese encuentro que se logra cuando empiezo a jugar, es desde el momento en que prendo la consola y empiezo a alistarme, y es más, cuando comienzo a ver el menú que voy a jugar y en qué nivel, eso ya es el juego, parte del juego. Yo ya estoy siendo ahí. O sea, sin máquina y sin videojugador no existiría el juego de videojuegos. Hay que jugarlo para que... En eso consiste la interactividad, el hacernos en la medida en que se encuentran dos tipos de acciones, la acción de la máquina y la acción del jugador. ¿A qué videojuego pertenece este personaje? Toca la pantalla para seleccionar la respuesta. Oprime más fuerte. Inténtalo de nuevo. El 80% dice que es de Mortal Kombat. La respuesta es correcta. ¡Felicidades! Para que un videojuego marque un hito dentro de su publicación, dentro del mundo, pues ese videojuego tiene que ser innovador de una u otra forma. Ser la etiqueta de este es un juego indie, eso no es innovador, eso no te va a vender, hay 8.800 desarrolladores indies, pero sí es importante que estos juegos pues marquen una diferencia de una u otra forma. Me explico, por ejemplo, Crystalis, que está aquí detrás de mí. Este juego es innovador porque además de ser un JRPG hecho en Colombia, JRPG es un subgénero de videojuegos nacido en Japón. Se caracteriza por tener elementos de un juego de rol e historias profundas. es un juego en el que tú tienes el pasado, el presente y el futuro en la misma pantalla. Eso no había pasado dentro de los juegos y esto es una mecánica. Puede ser innovador en las narrativas, puede ser innovador frente a las herramientas que se esté presentando o a las consolas, ¿no? Porque si yo quiero tener un buen juego dentro de una consola nueva, puede ser una mecánica antigua, pero está dentro de un nuevo espacio de tecnología y eso va a hacer que sea enteramente innovador, como es el caso de Teravision Games dentro de la consola. Pues las consolas de VR tienen un Tower Defense. Tower Defense es un subgénero de videojuegos en el que, utilizando distintos objetos o armas, se intenta evitar que el enemigo alcance el lugar o objetivo a defender. Una maravilla donde además hay dinosaurios, o sea, calidad.
A mí me parece que lo que debería apostar es al tipo de sujeto que yo quiero. Si quiero una persona que se divierta en gran medida, pero que a la vez sea pensante, reflexiva, que por lo menos le dé un aporte a mi narrativa, yo como desarrollador diría, tendría que colocar cosas que hagan eso, que piensen. Por ejemplo, no te niego, películas, a mí me gustó esas de estrategia donde te ponen una cosa aquí, tienes que pensarla, tenerla en cuenta para más adelante retomarla. Ese tipo de juego de estrategia me gusta mucho porque pone a pensar al jugador. Entonces, el comprender que el jugador no es un simplemente consumidor de narrativa sin pensarlo, me parece que eso ayudaría a que el videojuego se nos vuelva un asunto más provocador, más de gusto, me parecería, desde mi punto de vista. No solamente un repetir cosas mecánicas, como, y lo digo con el cariño que le tengo a uno de los videojuegos más grandes para mí, que ha sido Mario Bros, que solamente salta, sino que más adelante es llegar a generar un videojuego que me ponga a mí un reto, no netamente mecánico, procedimental, sino también de pensamiento. Esto lo digo porque si yo quiero entrar en interactividad con el videojuego, sería algo interesante meterme con algo que me rete también intelectualmente. Eso sería genial. Bueno, mi nombre es Santiago Castillo, soy estudiante de la Universidad CUN, estudio Dirección y Producción de Medios Audiovisuales. Yo soy Sebastián Balbuena, soy asesor comercial. Sí, he jugado bastantes videojuegos. Sí, claro, yo creo que nací con un control en la mano. Sí, el Call of Duty. Pues tengo dos, uno es God of War, Dios de la Guerra, y el otro es GTA San Andreas. O sea, son como los más clásicos y durarán hasta que se fundan los televisores. Yo tengo un tío que sí es bastante gamer, él me mostró esos juegos, me dijo son muy buenos y los probé yo y los recomiendo, son bastante buenos. Pues tiempo de antaño, cuando estaban los Xbox de barrio, donde había bastantes pantallas y sus consolas y todo el mundo como que vamos a jugar Xbox. Entonces íbamos allá y pues siempre estaban los juegos como los más comunes, que eran esos, los juegos que a todo el mundo le gustaban. Pues empezamos como a jugarlos y ya sabíamos por qué. GTA como por su realismo, también porque pues, se podía ir más allá, por ejemplo con las claves, todo eso, uno podía conseguir varias cosas y ir subiendo, se podría decir. Y en el Dios de la Guerra que uno se metía en el papel de un dios que mata un poco de dioses. Siento que es experiencias, que las personas lo prueben y lo recomiendan, porque eso da más confianza del producto. Definitivamente me gustan muchos juegos, pero el que más resalta es Horizon Zero Dawn. Y es un juego que me impactó mucho en el momento en el que salió, sobre todo porque es un juego en donde ahí vi realmente el impacto de la inclusión dentro de los juegos. Seguramente en otros juegos se ha visto, pero como se ve en Horizon, no. Y claro, o sea, tenemos personajes súper fuertes femeninos en roles de líderes, pero ese no es el universo en el que nosotros nos encontramos. Tenemos que tener en cuenta que somos el 51% de la población y somos una minoría porque no aparecemos. Estamos eliminadas de la historia, incluso también de los videojuegos. Me explico. De los videojuegos y de la cultura pop. Ahora sí, me explico. Pensemos en la Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia tiene a Wonder Woman y algunos otros personajes, pero normalmente es Wonder Woman la única mujer y el resto son solamente hombres. La cuestión es que el mundo no es así, no es una mujer cada 3 hombres. En cambio, en Horizon Zero Dawn me impactó un montón que existiera una bandida mujer. ¡Una bandida mujer! Eso para mí fue un choque muy alto porque eso usualmente no estaba. Normalmente los soldados y los enemigos usualmente son hombres nomás y las mujeres no existen, o si las mujeres existen es el boss último así súper señorial. Boss. En videojuegos, un boss o jefe es el enemigo final de una zona o nivel que busca poner a prueba al jugador.
pero además tiene esa figura de ser el boss súper sexy, ¿no? Es como... Pues si se han jugado las sagas, no sé, como si han jugado sagas como por ejemplo Metal Gear, cuando tú peleas con la Big Boss, es eso, es un personaje que tiene un escote hasta el ombligo, si no es para decir más hacia abajo. Y así son usualmente el estilo de personajes femeninos dentro de las historias narrativas. Y eso no es un problema solo de videojuegos, eso es un problema de las narrativas en general. Cuando este juego llega a mí, es un juego donde hay un montón de matriarcas, personajes femeninos súper fuertes y personajes masculinos que también pueden necesitar ayuda. Entonces redefine los roles y los personajes normales dentro de los videojuegos, donde el hombre no necesariamente es así todo macho y yo no lloro, baby, nunca en la vida. No, sino alguien más sensible que te puede pedir ayuda. Como te mencionaba, me parece que es importante porque sí toca o agarra elementos, yo diría que hasta del mismo cine, ¿cierto? Que es como la cuestión del suspenso. Recordemos la niebla que siempre permanece en ese videojuego, el juego que se hace del sueño, de la pesadilla, el de la búsqueda de una hija. Todos estos elementos me parece que son de una narrativa interesante, que tú no sabes qué es lo que es verdad, qué es lo que es mentira. Esa narrativa engancha. Y saber que también el aspecto del terror, eso ayuda a que este videojuego se vuelva, a mi parecer, ícono en el ámbito del videojuego. Yo creo que muchos habrán visto ese videojuego y de ahí habrán agarrado elementos, o no sé, para crear actuales videojuegos. ¿Sabías que, debido a la limitada paleta de colores que tenía la NES, la primera consola de Nintendo, el diseño de Mega Man se tuvo que adaptar al color que tenía más tonos, el azul? Muy buen día para todos nuestros queridos espectadores del Magazine de Cine. Aquí estamos una vez más en la temporada 15, ya en el capítulo 5, capítulo final. Pero antes de empezar con esto, quiero presentarles a un invitado que tenemos hoy especial para cerrar esto. Así que por favor, Alejo. Mi nombre es Alejandro Pinzón y soy especialista en fotografía fija sobre todo. Mi profesión es de realizador audiovisual. En este momento soy docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Ahorita vamos a probar Mario Bros, uno de los juegos más importantes de la historia. Pero antes de eso, quisiera preguntarte dos cosas pequeñas y me des tu propia visión. ¿Por qué te gustan las películas? Pues me acuerdo mucho que yo aprendí a leer era con imágenes o que las pinturas o los pocos cuadros que había en la casa, pues yo digamos que los observaba mucho. Y yo empecé yendo a museos, viendo cuadros y ya después empecé a ver películas y un poco después ya a ver películas supuestamente más interesantes. ¿Y tu relación con el mundo de los videojuegos, cercana, lejana? Sí, lejana, muy lejana, porque yo soy de una generación que se pierde ese link como en que todos los niños tenían una consola, ¿no? Yo nunca tuve una consola o consolas de segunda, de family, o empecé a jugar juegos de computador, pero no era como... mi hermano, que me lleva 2 años, él sí era de los que hasta que no pasaba un juego, es decir, hasta que no llegaba a cierto nivel, podría durar horas ahí conectado y a mí no. Vamos a probar Mario, vamos a probar, vamos a dejar que pases el primer nivel y hablemos un poquito de eso, un poquito de esa trascendencia que va a tener. Pero antes de eso, te entrego control. Si no pasa el nivel, ¿qué? ¿Hay castigo? Sí, hay castigo. ¿Penitencia? Sí, hay mucho castigo, no volverás a... Cada vez que yo veo una película voy a encontrar otras cosas, otras formas de verlo. Este diálogo que yo no lo había agarrado en la primera vez que lo vi, yo lo vuelvo a retomar cuando la reveo. Creo que en eso son parecidos, es como una conexión que se transforma a medida que usted crece. El Mario Bros que usted jugó cuando tenía 10 años es distinto al que usted está jugando ahorita porque usted ya lo ve como algo histórico, como volverse a leer un libro. Con respecto al libro, digamos, el libro y la película, el libro es mucho más reflexivo.
¿sí? Es narrativo y es reflexivo. En cambio el cine lo que necesita es acción, acciones, que en eso se conecta mucho con el videojuego. Hay una acción. Yo elijo qué camino ir, yo elijo por dónde meterme. Entonces sí, creo que la interactividad es lo que las personas jóvenes o lo que más le gusta a la gente con respecto al cine, porque el cine de todas maneras es una actividad mucho más pasiva, ¿no? Vale, Alejo, muchas gracias. Te agradecemos por darnos esa visión, ese aspecto tan grande. Y me gustaría terminar esto con una reflexión final. ¿Te gustan los videojuegos? ¿Sientes una magia en ellos? Sí, claro. Sí, hay una conexión sin lugar a dudas del ser humano con algo que es metafórico, es decir, con algo que no existe, que no es real, pero con lo que yo me conecto. Entonces sí, es como, es trascendental en la historia de la humanidad. Pues pueden entrar a mi Instagram, Alejandro Pinzón Plaza, y ahí pueden darle like a las fotos o no, pueden comentar las fotos diciendo, venga, se descachó acá en el punto de vista o no. Entrar dentro de la industria de desarrollo de videojuegos parece como, no sé, rocket science, ¿no? Parece una cosa súper difícil, es algo como que tú dirías como, pero pues yo no sé qué podría hacer dentro de esta industria. La realidad es que tenemos muchísimos puestos de trabajo dentro de esta industria y no necesitamos solamente a programadores o diseñadores o animadores, que es lo que usualmente tenemos, ¿no? Como artistas e ilustradores y tales. Tenemos otros roles dentro como un technical artist, tenemos otros roles también, por ejemplo, como el de guiones o el de producción, y hay muchas opciones para ti para desarrollarte dentro de esta industria. Y pues bueno, lo que yo te diría es que lo primero es acercarte a las comunidades de desarrollo de videojuegos. Puede ser, por supuesto, tu comunidad local o puedes acercarte a la comunidad de comunidades que es Tan Grande y Jugando, una comunidad que fomenta la industria de desarrollo de videojuegos. Yo no te estoy diciendo que botes la casa por la ventana, yo te estoy diciendo es que te animes a dar ese paso, que si te caes y la embarras, aquí hay toda una industria de desarrollo de videojuegos que quiere que hagas parte y que te va a dar la mano para que te puedas levantar e intentarlo de nuevo. Que lo hagan de la mejor manera posible, y donde yo diría que lo que les podría recomendar a aquellos que quieren estudiar videojuegos, no solamente desde el punto de vista académico, filosófico, teórico, sino a aquellos diseñadores, desarrolladores de videojuegos, a las empresas de videojuegos, que generen mundos interesantes, que la creatividad es el límite. A veces nos quedamos en un mundo tan tremendamente mecanicista, tecnócrata, y olvidamos estas partes, que es la imaginación, la fantasía. Yo creo que eso es lo que yo les recomendaría a aquellos que estudien videojuegos. Creen nuevos mundos maravillosos donde nos podamos identificar y de una otra manera también hacer comunidades y buscar esa añorada felicidad en sociedad. That's cute. You're not at camp anymore, Raz. Of a cheesy love book called Dr. Hakim. They have to stay together. I will help you fix your relationship. You now control Cody and May on this crazy ride. Reach them. We're tiny. The amount of variation is insane. El Nefario se parece mucho al mío. Y es igual de malvado. Y es el Lombax. There are no similar scenarios. Every scene is unique. Whatever happens in the story will be reflected in the gameplay. Let me show you some examples. When Cody and May meet a gang of squirrels in their tree, May finds out that Cody let a nest of wasps move. Pueden seguirnos en Tan Grande y Jugando. Si lo googlean, vamos a salir de primeras. Antes salía Tan Grande y Jugando Pokémon de primeras, ya no. Y pues lo bueno es que nos pueden encontrar en Instagram, Twitter, TikTok, todo, o sea, donde se mueva, YouTube, Twitch. Estamos como @TGYJugando o Tan Grande y Jugando.
Y por último, quiero invitarles a la Game Jam Plus. La Game Jam Plus es la única Game Jam competitiva que hace Tan Grande y Jugando. Y pues bueno, el ganador tendrá la oportunidad de pitchar su juego en un escenario internacional donde lo que se busca es que tu juego crezca lo suficiente para hacer una idea de negocio estable y pues conseguir así inversión. El libro que ya está próximo a salir se llama El juego de videojuegos como acción ética performativa. Tiene un título que posiblemente sí se vea un poco complejo, pero en últimas son cosas de las que hemos hablado acá, hemos dialogado. Busca en gran medida hacer una lectura un poquito más inmanente, material, real de lo que es jugar videojuegos. Realmente no tengo redes sociales. Bueno, las redes sociales sería el Facebook, lo único que ahí nos encontraríamos. Mi nombre Elías Rey, lo encuentran así. Y no, con el mayor gusto a los interesados o interesadas en este campo, en lo que yo les pueda aportar, así sea para escucharlo simplemente, con el mayor gusto. Tema que me encanta. Desde la narrativa hasta la dirección, desde el sonido hasta el arte, pasando por la programación. Con el pasar de los capítulos de esta temporada hemos visibilizado los diferentes aspectos técnicos que son requeridos para la producción de un videojuego y su comparación con el cine. Les agradecemos por habernos acompañado durante estos capítulos. Esperamos que no solo hayan aprendido un poco más sobre estas dos expresiones artísticas, sino que además hayan logrado volver a ustedes todos esos recuerdos de la infancia jugando con sus amigos o un familiar. Y recuerden, los videojuegos, al igual que las películas y las series, son un viaje personal que atraviesan las pantallas y abrazan las emociones del jugador y del espectador. Siempre que se sientan tristes o aburridos, dense una vuelta por una narrativa en píxeles.